Gracias por dejarme entrar a tu hogar otra vez. Qué bendición, qué bueno es estar juntos. Qué bueno ser familia, qué bueno ser parte de la familia de Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en el 12656 en la Gold Road, en Houston, en el 77077. Queremos conocerte, queremos compartir contigo, queremos tener un tiempo donde podamos conocernos mejor y que podamos ser familia. Yo creo que en medio de todo, a lo largo de todo el tiempo que tú me has permitido entrar a tu hogar, yo sé que ya me sientes parte de ti y yo también. Gracias te quiero dar a todos ustedes que han llamado, a cada uno de ustedes que me impulsa a seguir con esa bendición que siempre traen sobre mi vida. Y gracias nuevamente. Quiero invitarte a que el día de hoy también seas participante de nuestro tema a través del 713-408-3068. Esa es la línea de oración que está abierta. O si tú quieres entrar y dejar escrito tu perspectiva del tema de hoy o de alguno de los mensajes que hemos tenido, sobre todo en esta semana con la serie Es Tiempo de Avanzar, puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, o también puedes entrar en Twitter @Corey Gómez y dejarme un mensaje. Creo que va a ser de mucha bendición poder compartir juntos acerca de lo que Dios está haciendo. Estamos viviendo tiempos sumamente importantes, tiempos emocionantes, y como pueblo de Dios estamos dispuestos a subir a un nuevo nivel. Si quieres conocer más de mi ministerio, de nuestro ministerio como congregación, puedes entrar a nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org, y allí vas a encontrar no solamente nuestros horarios, nuestras actividades, pero también te vas a encontrar con materiales que son sumamente buenos y que te van a ayudar en tu crecimiento. Bueno, empecé hoy, hace 4 programas, hoy es el 4, una serie que titulé Es Tiempo de Avanzar. Y ha sido realmente de bendición. Y he estado basando esta serie en el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 6. Déjame decirte, si apenas hoy estás entrando y estás escuchando por primera vez la serie, doy los temas, doy un resumen rápido. Y hoy voy a dar el tercer principio, y mañana voy a terminar esta serie que es Tiempo de Avanzar. En Deuteronomio 1:6 lee de esta manera, dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Este es Moisés reportando lo que pasó. Dice que el Señor les dijo esta frase, que es la frase clave: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Y estos son los 4 niveles de posesión que yo estoy compartiendo contigo en este tiempo, basado en este pasaje, y cómo proféticamente nosotros estamos siendo impulsados a subir a una nueva dimensión. En el verso 8 está la promesa del Señor, tratando de avivar en nosotros la esperanza. El Señor les dijo a ellos: yo te he entregado la tierra. Hermano, hermana, Dios te entregó una promesa. Dice: entra y poséela. Entra y posee aquella promesa que el Señor te entregó hace años atrás, y que en medio del tiempo de dificultad parece que se murió, o parece que se retrasó tanto que tu corazón se enfermó. Pero déjame decirte, hemos entrado a un tiempo maravilloso de posesión de promesas. Estuvimos mirando rápidamente aquí que ellos estaban en un lugar conocido como Horeb, y yo enseñaba que Horeb es un lugar que significa en el original desolación, sequedad, quebrantamiento, desértico. Y yo decía que nosotros hemos vivido como iglesia, como ministros, como gente de Dios, un tiempo donde hemos sido desolados, quebrantados, pero que el deseo del corazón de Dios fue equiparnos sobrenaturalmente, fue habilitarnos sobrenaturalmente para que en esta estación nosotros podamos ser los hombres y las mujeres que asuman su posición en Cristo como coherederos juntamente con Él, para que gobernemos desde los lugares celestes y que todas las cosas sean colocadas a los pies de nuestro Señor. Decía que ellos en Horeb recibieron las leyes, las ordenanzas, los estatutos, o sea, la constitución de la nación. Dios los sacó o los trató de sacar de esa mentalidad de esclavos para colocarlos en una mentalidad de gobernantes, que se convirtieran en una nación
una nación escogida. El apóstol Pedro dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, para que podamos anunciar hoy las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Horeb recibieron las ordenanzas del tabernáculo, y yo enseñaba que nosotros en esa estación de aflicción y de soledad, de asolamiento, fuimos, vamos a decir, el lugar conocido por Dios, donde Él empezó a hacer una habitación de nosotros, porque entonces ahora ya estábamos preparados. Dios empezó a limpiar nuestras vidas para que Él pudiera morar en medio nuestro. No solamente nos convertimos en una habitación de Dios, pero Él también en nuestro refugio. Me gusta como lo dice el salmista, dice que el nombre de Jesús es una torre fuerte. Los justos vendrán a Él y se salvarán. La tercera cosa que recibieron en Horeb fueron gobernantes tanto a nivel eclesiástico como civil. Y yo decía que la estación que proféticamente vivimos, de la cual hemos salido, fue una estación donde el Señor trajo una purificación tanto al ministro como al ministerio. El Señor se sentó, como dice la palabra profética, se sentó como con jabón de lavadores y empezó a afinar, empezó a limpiar a Leví, nos procesó por el fuego para que nos convirtiéramos en una joya de plata verdaderamente pura, verdaderamente deseable. Así es que nosotros hemos vivido ciertamente tiempos difíciles, pero ha sido bueno. Ha sido bueno el proceso de Dios. Y finalmente, Israel en Horeb recibe el orden de marcha para avanzar durante el tiempo del desierto. Y fue maravilloso, ha sido maravilloso, por cierto, estudiar este orden de marcha de Israel, porque este orden de marcha apuntaba proféticamente a Jesucristo, al ministerio de Jesucristo, el ministerio de la cruz, para que nos llevara ese ministerio de la cruz al punto de la resurrección y vernos levantados, sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y yo hablaba también entonces de que vimos dos niveles de posesión. En el verso 7 veíamos que dice, vete a la tierra del amorreo. El Señor le dice, mira Israel, y nos está diciendo, iglesia, mucho tiempo has estado en Horeb. Mucho tiempo has estado en ese lugar de quebrantamiento, de soledad. Es tiempo que te levantes, es tiempo de que avances y que empieces a poseer. Y en el verso 7 dice, vete a la tierra del amorreo. Y veíamos que el amorreo en el hebreo significa eminencia. Y yo decía que eminencia, según el diccionario de la Real Academia, significa excelencia. Significa lo que es sublime con respecto al ingenio. Es decir, es ese nivel de excelencia, es ese nivel donde tenemos una capacidad sobrenatural por el Espíritu para recibir una impartición de revelación, pero aplicar esa revelación y ponerla en forma de estrategias. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, hermanos, donde necesitamos poseer cada promesa que el Señor nos ha entregado, y a menos que recibamos de Dios, que recibamos del Señor mismo su palabra y que podamos establecer estrategias que produzcan la vida de Dios, vamos a morir en el desierto como mucho de aquel pueblo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que nosotros poseemos ese lugar de eminencia, subimos a ese lugar donde podemos establecer los decretos de Dios con autoridad, donde podemos declarar con poder, donde podemos declarar con el corazón del Padre y traer el cielo a la tierra, porque nos hemos apropiado de la enseñanza de Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ha sido maravilloso, fue tremendo poder estudiar cómo poseemos al amorreo. Te decía que así como amorreo significa eminencia para la parte de el desafío a subir a un nivel de excelencia, siempre la contraparte o la perversión de lo que Dios quiere hacer viene. ¿Y qué significa amorreo? También significa publicidad. Es decir, así como Dios nos ha llamado a que subamos a ese lugar mayor, a un nivel distinto, muchos en el pueblo de Dios con tristeza permiten que el enemigo pervierta ese llamado. ¿Y qué pasa? Simplemente se convierten en los autopublicitarios de un ministerio personal. Escúchame, hermano, el tiempo de las estrellas se acabó. El único que brilla es Cristo. Tú y yo somos hombres y mujeres sencillos, simples,
hombres y mujeres como allá en la iglesia primitiva. No eran hombres y mujeres que podían decir tengo esto de que gozarme o de lo que gloriarme. Gente sencilla, pero gente que conoció el poder de Dios de una manera diferente. Gente que caminó, gente que vivió en su propio cuerpo, llevaron las marcas de un apostolado. Por eso fue una iglesia que trastornó todo el mundo conocido. Te decía también que Canaán, el segundo nivel de posesión. Canaán en el original nos habla de doblar las rodillas, de humillar, de abatir, de quebrantar. Y yo te decía que el Señor nos está diciendo que este es un tiempo, así como con los amorreos es un tiempo de subir excelencia para poder hacer los decretos de Dios. Es un tiempo para que nosotros como gente de Dios que sabe decretar gubernamentalmente, traigamos todos los reinos de esta tierra, sean visibles o invisibles, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y leíamos un pasaje, leíamos en Efesios 1, 21 al 23. Decíamos que Pablo, una vez que mencionaba que Cristo ha sido sentado en lugares celestiales juntamente con el Padre, a la diestra del Padre en las alturas, porque antes de poder haber sido sentado, tuvo que haber vivido la muerte de cruz, tuvo que haber vivido lo que fue el haber sido usado como el objeto de burla de toda una generación. Tuvo que ir a la cruz y haber sido crucificado por un grupo de gente que se llamaba como líderes religiosos de su tiempo, que no eran otra cosa sino un nido de víboras hipócritas que habían tomado el poder y estaban usurpando el poder de los verdaderos hijos de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como Pablo dice en esta palabra, cuando Jesús, habiendo vivido todo aquello y habiendo tenido que morir en la cruz del Calvario, luego el poder de la resurrección se soltó desde arriba y lo levantó, y ese poder de la resurrección lo sentó en lugares celestiales a la diestra del Padre de las alturas. Y este pasaje en el libro de Efesios dice que el poder de la resurrección también ha operado en nosotros y ha impactado nuestros sentidos naturales. Nos ha sentado también a la diestra del Padre, y dice que Jesús fue sentado a la diestra del Padre y fue colocado muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoca. Por eso es que una de las cosas contra las cuales estoy en este momento opuesta, y que en la medida de lo que es posible para mí, voy a hacerlo públicamente cada vez que pueda. No puede ser que nosotros tengamos ministros, sean ministros músicos o sean ministros que predican, que han sacado de su mensaje y han sacado de sus canciones el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesús, según este pasaje, es mayor que cualquier otro nombre que se invoca. Y no puede ser que nosotros despojemos al pueblo de Dios de una de las armas más poderosas que nos han sido entregadas, el nombre de Jesús. Este es un tiempo para que nos volvamos y que coloquemos a Canaán, que es debajo de los pies. Significa que humillemos, que quebrantemos todo principado y todo potestad. ¿Sabes tú que Canaán, que era la otra cosa que enseñaba, significa mercader? Nosotros, cuando no traemos todas las cosas bajo el dominio de Cristo, nos esclavizamos a Canaán. Y esto fue lo que pasó por muchos años con Israel. Fueron esclavizados por Canaán. Y Canaán significa mercader. ¿Qué significa esto? Hemos traído mercaderes de la unción a la iglesia. Hemos traído mercaderes del poder de Dios a la iglesia. Muchos, como Simón el Mago, pretendiendo utilizar los dones, los talentos y los ministerios para llenarse ellos de dinero, para saquear al pueblo de Dios y colocarse ellos en un lugar que no les corresponde, pero que le pertenece a nuestro Señor. Estamos en un tiempo donde, así como el Señor ha venido a purificar al ministro y al ministerio, nosotros no vamos a dejar de ver este proceso. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquello que se opone a que lo verdadero del reino sea establecido, en el nombre de Jesús, es quitado del medio por el poder de la sangre de Cristo. Y estábamos mirando entonces cómo en este tiempo nosotros vamos a decidir no por aquello que es el status quo, no por aquello que me pasa a la mano, sino por aquello que me confronta, pero que me lleva en esa confrontación a un nivel de excelencia, a un nivel de eminencia, donde yo aprendo a decretar la palabra que he recibido de arriba, y en esa palabra decretada con el poder y la unción del Espíritu Santo,
todos los gobiernos, todas las autoridades, todos los principados se colocan bajo los pies de Cristo y bajo los pies de su iglesia. Este es un tiempo emocionante, hermanos, que estamos viviendo. La revelación que Dios está trayendo no es una revelación que me coloca en el grupo de los que más sabe. Es una revelación que hace que yo produzca el fruto del Espíritu Santo. Es una revelación que me hace más como Cristo. Es una revelación que coloca en mi vida el sello del carácter de Cristo. Esa es la revelación. Ahora, en esta tercera parte, vemos que no solamente iban a heredar la tierra del amorreo, no solamente se iban a levantar, avanzar para poseer la tierra del amorreo, la tierra de Canaán, pero también la tierra del Líbano. Y este es bien interesante porque el Líbano significa mente, significa corazón. Se utiliza en algunas traducciones como alma, se utiliza en otra traducción como ánimo, como ardor, como deseo, como inteligencia, propósito o voluntad. ¿Qué es lo que yo veo a partir de esta descripción en el hebreo de la palabra Líbano? Yo veo que como el Señor está llamándonos en este tiempo a que seamos un pueblo, que se convierta en un pueblo íntegro, es decir, transparente, que lo que habla, eso vive, que lo que predica, que lo que enseña, eso vive. Un pueblo íntegro, un pueblo radical, pero también un pueblo apasionado por su Dios, porque hemos aprendido a someter todas las cosas bajo el dominio de Cristo, incluyendo mis propios deseos, incluyendo mi propia voluntad. Uno de los pasajes que más mal se ha enseñado en la palabra con respecto al sometimiento. Y por eso es que encontramos en este momento pastores enseñoreándose de la grey de Dios como que ellos son los dueños de la iglesia. Déjame decirte, hermano, nosotros somos administradores de la gracia. Es decir, somos administradores de lo que le pertenece al Señor, pero la iglesia es la novia del Cordero. Y cuídenos el Señor de nosotros tocar inadecuadamente la novia del Rey. Cuídanos el Señor de nosotros tener deseos de lujuria o lascivia por la novia del Cordero, porque ella le pertenece a su Señor. Y es bien interesante en que tú y yo retomemos el principio de administradores fieles, que seamos hallados fieles administradores, fieles al Señor, y que hicimos lo que teníamos que hacer, y no seamos como aquellos pastores de los cuales profetizó Ezequiel y que dijo: estoy contra los pastores que simplemente esquilan las ovejas, que vienen y le quitan a las ovejas la lana. ¿Sabes qué interesante? A mí siempre me ha parecido muy interesante que esa es la frase pictórica que utilizan algunos de nuestros, vamos a decir, de nuestros hermanos de ciertas naciones. Utilizan que le están quitando la lana. Ciertamente, muchos ministros están esquilando, están quitándole la lana al pueblo. Y dice, y se comen la engordada, pero a la débil, a esa la tiran. Dice, pero viene un tiempo donde el Señor mismo va a levantar pastores con su corazón. Este es el tiempo donde Dios está levantando pastores con su corazón. Este es el tiempo donde Dios está levantando una generación íntegra, una generación transparente, una generación cuyo único deseo es ver el propósito de Dios establecido. Y no es ver simplemente ministerios personales siendo levantados por encima de otros. El 2011, proféticamente hablando, va a ser un tiempo donde el Señor va a traer al tapete nuevamente el concepto del trabajo en equipo como nunca antes, porque entendemos que no somos llamados a operar solos, porque mi unción sola no puede traer a cumplimiento todas las promesas de Dios, no solamente para la iglesia, sino para las naciones de la tierra. Pero necesito a cada miembro del cuerpo, necesito cada función del cuerpo, necesito que cada uno en el cuerpo de Cristo pueda operar conmigo. Es decir, así como nosotros en el cuerpo tenemos los miembros unidos por coyuntura y que perfectamente se desarrollan para que aquel cuerpo pueda ser fuerte. Yo entiendo entonces que la visión de Dios para este tiempo es unir hombres y mujeres con un corazón de equipo, con una mentalidad de trabajo en cuerpo, para traer los principios de Dios, para traer el corazón de Dios, para traer el reino de Dios a la tierra. Este es un tiempo que Dios quiere que tú y yo nos levantemos para poseer entonces en primer lugar la tierra de mis emociones, la tierra de mi voluntad y la tierra de mi conciencia. No es posible que el cristiano sea una persona emotiva, porque
El apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice que para los espirituales todo es espiritual, para los espirituales todo se acomoda a lo espiritual y no nos movemos por lo que nuestros sentidos naturales dicen. No digo que está caliente porque lo toco caliente, no digo que huele mal porque simplemente mi nariz está funcionando, o no digo que esto luce así o luce así porque mis ojos están mirando ciertas cosas. Cuando se hablaba, cuando se profetizó sobre Jesús en el libro de Isaías, se utiliza una figura bien interesante y se dice que Jesús iba a juzgar no por lo que vieran sus ojos ni por lo que escucharan sus oídos, sino que él iba a juzgar y porque había un corazón que iba a poder discernir correctamente. Cuando nosotros aprendemos sobre el discernimiento, nosotros podemos ver en el libro de Hebreos, dice que la comida pesada, que la carne pesada no es para los niños, sino para aquellos que son maduros. Y entonces el escritor de Hebreos explica quiénes son los maduros. Los maduros, según el libro de Hebreos, son aquellos que han ejercitado, que por el uso tienen desarrollado sus sentidos espirituales y entonces pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabes qué? Tristemente, mucho pueblo de Dios llama preguntando, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber yo que es Dios el que me está hablando? Si nosotros como ministros de Dios estuviésemos alimentando al pueblo de Dios adecuadamente, tuviésemos un pueblo maduro que puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre aquello que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Pero a muchos ministros que son mercaderes de la unción no les interesa un pueblo maduro, les interesa un pueblo de bebés a quien ellos puedan manejar a su antojo. Pero en el nombre de Jesús declaro que eso se acaba. Declaro en el nombre de Jesús que entramos a un tiempo distinto y que subimos a la era del Padre, donde cada uno de nosotros entiende que es hijo y mantiene una relación de intimidad. Y en esa relación de intimidad, Dios por su Espíritu Santo produce en nosotros la madurez y nos hace avanzar a los niveles de excelencia, a los niveles de posesión que nunca antes se han tenido. Porque la gloria postrera de la casa tiene que ser mayor que la primera. Es decir, aquellos que comparan que nosotros vamos a ser como la iglesia primitiva se quedan cortos. La gloria de esta generación tiene que ser mayor que la gloria de esa primera generación. Porque nosotros ahora no solamente hemos sido equipados por el Espíritu Santo, pero hay una revelación de Dios sobre la cual hemos venido construyendo por años. Y en esa revelación viene nueva revelación. Y Dios nos posiciona en lugares celestiales juntamente con Él, porque el propósito de Dios es que gobernemos juntamente con Cristo. Necesitamos convertirnos en gente madura. Es nuestra responsabilidad entonces decidir caminar en madurez. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú que me estás escuchando, que te has salido de las iglesias, has caminado de iglesia en iglesia porque en todas partes te ofenden, porque en todas partes te hieren, en el nombre de Jesús, madura. En el nombre de Jesús crece. Vuelvo a decir, bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo, que no encuentra ofensa en la palabra de Dios. Es importante que madures, hermano. Es importante que dejes de quejarte y de llorar porque los demás no te saludan o no te dan el lugar que tú crees que tienes. En el nombre de Jesús, como gente madura, levántate en el Señor y toma lo que Dios te ha entregado y pelea por ello, pero pelea con legalidad. Pelea, como dice el apóstol Pablo, pelea adecuadamente. El que lucha, dice, lucha adecuadamente. Para eso se mete en una disciplina. El que corre, corre en la ley de esa carrera, dice, y de todo se abstiene. ¿Para ganar qué? En lo natural, para ganar algo corruptible. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros no luchamos contra el aire. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra la gente en la iglesia, no es contra el pastor, no es contra los ministros, es contra principados y potestades. Pero te estoy hablando en este día. Si tú puedes, primero enfocarte en dónde está tu lucha y en segundo lugar, utilizar las armas adecuadas y en tercer lugar, tener la actitud correcta. Desde ya te digo, no se necesita ser profeta para decirte que vas a tener una victoria contundente. En el nombre de Jesús, este es un tiempo donde necesitamos poseer el Líbano, ser gente apasionada por nuestro Dios, radical. Lo he dicho en otros programas, una de las cosas que yo admiro de esta generación joven que se está levantando, y por eso yo declaro que soy parte de esta generación a nivel espiritual. Quizás a nivel de edad yo no me pudiera contar, pero qué bueno es tener en la palabra que Caleb y Josué, aunque eran de la generación del tiempo de Moisés, ellos sí entraron y ellos poseyeron, porque dice que en ellos se halló un espíritu diferente, y la palabra espíritu ahí tiene que ver con actitud, una mentalidad distinta, y por eso encontramos a un Caleb
de 85 años diciéndole, mira, Josué, yo estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Yo estoy tan fuerte y tan saludable como allá cuando tenía 40 que recibí mi promesa. Todavía yo puedo echar afuera a los hijos de Anac, a esos anaseos, a esos gigantes que están usurpando mi lugar de promesa. Yo soy parte de una generación que es radical, pero que es apasionada. Nuestras iglesias han estado llenas de gente emotiva. La emotividad es una cosa. Saltan, brincan, gritan, patean solamente si la música está muy buena y sonó por suficiente tiempo. Pero en el tiempo de dificultad se tiran a llorar en el suelo. Una generación apasionada, una generación radical, es una generación que sabe a dónde va y cómo luchar por eso. Y que está dispuesta aún por el precio de su vida a lograr lo que Dios quiere que logremos. Cuando nosotros somos capaces de tener las características de las que habla en el libro de Apocalipsis y ellos le han vencido. ¿Cómo? Ellos le han vencido, ¿por qué? Por la palabra de su testimonio. Pero también termina diciendo, porque han menospreciado su vida hasta la muerte. Es decir, somos una generación que no nos importa la reputación. Somos una generación que no nos importa el que dirán. Somos una generación apasionada por nuestro Dios y por lo que se nos ha entregado. Y como somos apasionados por esa verdad, nosotros, de ser necesario, morimos por esa verdad. Somos como la generación Juan el Bautista, que por declarar una verdad le cortaron la cabeza. Amén. Córtennos la cabeza, pero no vamos a dejar de decir lo que Dios nos ha dicho que digamos. Poseer al Líbano significa que poseo entonces esa área de mis emociones, pero esa área de mi voluntad porque me someto a Cristo, esa área de mi conciencia. Mi nivel de conciencia ahora no tiene nada que ver a nivel natural, sino que yo entiendo quién soy en Cristo, que he sido llamada a un tiempo como este, así como Esther entendió que había sido colocada en un tiempo como ese para traer vida a un pueblo que tenía decreto de muerte, y por encima de su propia vida decidió arriesgar. Decidió ir y hacer aquello que tenía que hacerse en bendición del pueblo. Yo declaro en el nombre de Jesús que estos 3 niveles que he compartido contigo en este tiempo te impulsan a caminar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no solamente se siembra en tu vida, pero da el fruto en tu vida. Quisiera, hermano, oír cómo esta palabra te está bendiciendo, y quiero que entres a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y dejes allí tus impresiones, cómo está siendo bendecido, o a Twitter, @Corey Gómez, o a nuestro teléfono 713-408-3068. Queremos escuchar. ¿Sabes qué? Dios está uniendo nuestros corazones. Hay una relación de espíritu a espíritu, y yo sé que hay un pueblo hambriento, pero tú estás siendo edificado y alimentado en un tiempo como este, y es una bendición para mí saber que puedo ser un instrumento en las manos de Dios para edificar tu vida. Quiero bendecirte, quiero declarar que la paz de Dios llena tu corazón, quiero declarar que las fuerzas vienen sobre ti y tú te levantas para la gloria de Dios y te conviertes en una morada de Dios y te conviertes en una generación apasionada por tu Dios que decreta que Jesucristo es el Señor en el cielo y en la tierra. Dios te bendiga, te espero en mi próximo programa. Que el Señor te guarde y llene tu corazón.